Bueno, ¿cómo están todos? Esta clase vamos a empezar entonces con la unidad 6 del programa de la materia, que corresponde a clasificación de secciones. Esto no me acuerdo si se los he puesto en alguna de las diapositivas, pero si no es así, les comento que lo pueden encontrar en el libro de Troglia, en el capítulo 5, ¿sí? A continuación de la parte de pandeo en placas, que ya habíamos visto en la clase anterior, me parece. Y está relacionado. Lo que pasa es que el Troglia está un poquito organizado diferente a lo que está organizado el programa de la materia, que trata en realidad de seguir el orden lógico del diseño de una nave industrial correspondiente al trabajo práctico integrador, ¿sí? Entonces, más o menos vamos siguiendo ese camino. Bien, lo que vamos a ver en esta clase, entonces, como les había dicho, es la clasificación de secciones, pero no desde el punto de vista geométrico, o sea, ya vimos qué tipos de perfiles tenemos comercialmente. Acá les he puesto tres tipos de perfiles I, como pueden ver, o doble T, en los cuales la diferencia entre unos y otros es el espesor de sus elementos, porque la altura y el ancho se mantienen fijos, ¿sí? Esto como para que ustedes se den una idea, o sea, fíjense que el elemento de la izquierda tiene menor espesor en sus elementos, la sección del medio tiene un espesor intermedio y la sección de la derecha tiene mayor espesor. Bien, ¿a qué se debe esto? Bueno, todo depende de para qué lo vamos a usar y cuáles son las solicitaciones a las que va a estar expuesto, ¿sí? Pero la diferencia entre uno y otro es la esbeltez que tenemos en el alma o en el ala de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ahora vamos a clasificar las secciones en función de la esbeltez de sus elementos. Y cuando nos referimos a elementos, como habíamos visto en otras clases, nos estamos refiriendo a las alas o al alma, ¿sí? Entonces, el de la izquierda, piensan ustedes que será menos esbelto o más esbelto. El concepto de esbeltez ustedes ya lo deben conocer de estabilidad, ¿sí? ¿Qué Más piensan? esbelto. Es más esbelto, exactamente, porque tiene menor espesor, a iguales dimensiones tiene menor espesor, ¿bien? Bueno, habíamos hablado un poquito de lo que era estabilidad estructural ya en una de las clases, así que vamos a hacer un pequeño repaso, y habíamos dicho que podíamos tener o analizar tres tipos de estabilidad estructural. Una era la estabilidad global de la estructura en su conjunto, ya habíamos hablado de eso en alguna de las clases. Otra era la estabilidad global de las barras componentes, y dentro de esa estabilidad, la que ustedes ya conocían era la de pandeo de barras comprimidas, eso lo vieron en estabilidad. Y en metálica también vamos a estudiar el pandeo lateral de barras flexionadas, ¿sí? Eso cuando hablemos de flexión ya lo vamos a ver. Acá tenían una viga que pandeaba lateralmente debido a la flexión. Pero ahora lo que nos vamos a concentrar es en la clasificación de secciones en función de la estabilidad local de los elementos de las barras. Ya habíamos dicho que podíamos tener pandeo local del ala o pandeo local del alma, ¿sí? Y acá tenían algunas fotos como para que se den una idea. Acá tenían el pandeo local de un ala, del ala superior, el ala inferior no lo alcanzo a ver, y acá tenían pandeo local tanto de las alas como del alma, ¿sí? Ahí se alcanza a ver algo de pandeo. Bien, vamos a hacer también un pequeño repaso en cuanto a cómo era el comportamiento o el diagrama de tensión de formación del acero, para estudiar cuáles son los estados límites que puede tener una sección, ¿sí? Un diagrama de tensión de formación real, o la primera parte del diagrama, era algo parecido a lo que tenemos acá. Teníamos una primera parte que tenía un comportamiento lineal elástico, ¿sí? Hasta un límite de proporcional,
seguía teniendo un comportamiento elástico, pero ya dejaba de tener un módulo de elasticidad constante en esta zona hasta llegar a la tensión de fluencia. Toda esta parte tenía un comportamiento elástico, el acero. Es decir, que nosotros si descargábamos la probeta, la misma recuperaba su forma, ¿sí? O sea, no tenía ninguna deformación permanente. Y a partir de que se alcanza la tensión de fluencia, la tensión se mantiene constante durante el plafón de fluencia y las deformaciones van aumentando. Y si nosotros en esta zona hacíamos una descarga, bueno, ya teníamos deformaciones permanentes. Hasta que llegaba una deformación máxima en la que teníamos un endurecimiento por deformación. ¿Sí? Acá está cortada la curva porque en realidad nosotros nunca trabajamos con tensiones mayores a las de fluencia, ¿sí? ¿Y a qué se debe esta parte? O sea, que no es directamente proporcional o lineal hasta la fluencia. Bueno, podemos tener algunos aceros que no tengan tensiones residuales y que sí sean lineales y proporcionales hasta la fluencia, pero habíamos dicho que esta curvita dependía de las tensiones residuales que podía tener el acero. Esas tensiones residuales aparecían debido a los procesos de fabricación. Y más o menos, en promedio, podíamos decir que para las secciones laminadas podíamos considerar una tensión residual de 69 megapascales y para las secciones soldadas, o sea, las secciones armadas soldadas, una tensión residual de 114 megapascales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto dependía de la velocidad con la que se enfriaban los perfiles y que en algunas zonas se enfriaba antes que en otras y bueno, y quedaban tensiones residuales dentro del material, ¿sí? Y esta es una curva de tensión de formación sin tensiones residuales, ¿sí? En este caso se mantiene lineal y proporcional hasta la fluencia y después se mantiene la tensión de fluencia, bueno, igual que en el otro caso, durante las deformaciones plásticas, ¿sí? Esta también corresponde a una curva teórica, ¿sí? Teórica donde suponemos que toda la zona elástica es lineal. La deformación de fluencia, en ese caso, la consideramos del 0,11%, o sea, en realidad 1,15 por mil. Cuando decimos epsilon m nos vamos a referir a la deformación máxima que estamos alcanzando en el material. Y después tenemos epsilon p, que es el límite de deformación para la tensión de fluencia, y después tenemos la deformación última de rotura. La de fluencia es aproximadamente de 10 a 15 veces la de la deformación de fluencia, o sea, la del límite de fluencia es hasta 15 veces la deformación de fluencia, y la última de rotura es aproximadamente el 25%, ¿sí? Acá está cortado el diagrama, esto en realidad tendría que estar mucho más allá. Y en función de esto vamos a definir cuáles son los estados límites seccionales, ¿sí? O sea, los estados límites que puede alcanzar una sección transversal. Y eso depende de las solicitaciones que nosotros tengamos. En el caso de que tengamos flexión, las deformaciones van a ser doble triangular, como las tenemos acá. Y uno de los estados límites es cuando al menos una fibra alcanza la tensión de fluencia, que para flexión sería la fibra extrema, la que se encuentra más alejada del eje neutro, ¿sí? Entonces, cuando esa fibra alcanza la tensión de fluencia, todas las otras que se encuentran por debajo o entre medio van a tener una tensión menor a la tensión de fluencia, es decir, van a estar trabajando en zona elástica, ¿sí? En ese caso, el momento que está desarrollando la sección va a ser el momento elástico, que va a ser igual al momento de fluencia, y va a ser igual al módulo resistente elástico S por la tensión de fluencia, ¿sí? Este módulo resistente elástico ustedes ya lo conocen.
lo conocen de estabilidad. De todas formas, ahora vamos a hacer un pequeño repasito. Y en el caso que tengamos en cuenta las tensiones residuales, bueno, va a ser igual al módulo resistente elástico multiplicado por la tensión de fluencia menos la tensión residual que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Recuerdan que en estabilidad decíamos que la tensión era igual al momento dividido el módulo resistente elástico. ¿Se acuerdan? O sea, esta es la misma fórmula. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos compresión, no va a ser una fibra la que llegue a la fluencia, sino que toda la sección va a llegar a fluir al mismo tiempo, ¿sí? En ese caso, la resistencia nominal o el máximo esfuerzo a compresión nominal va a ser igual al área bruta, o sea, al área total de la sección que nosotros estemos analizando, por la tensión de fluencia, ¿sí? No otra cosa que tensión por área igual a fuerza. Y en el caso de flexocompresión, bueno, es una combinación de estas dos, donde la fibra extrema va a llegar a la tensión de fluencia, pero la fibra opuesta va a estar a una tensión menor a la tensión de fluencia, ¿sí? O sea, esta que está comprimida va a llegar antes a la fluencia y esta que estaba traccionada, al restarle la compresión que tenemos, va a quedar menos traccionada sin llegar a la tensión de fluencia. Este es el primer estado límite de una sección. El segundo estado límite de una sección es cuando plastifica completamente, o sea, alcanza la tensión de fluencia en toda su fibra, ¿sí? En el caso de flexión sería un diagrama como el que tenemos acá, o sea, plastifica la sección completa. De todas formas, este es un diagrama teórico. Eso, o sea, no ocurre que las fibras cercanas al eje neutro también plastifiquen. Un diagrama más real es parecido a este, donde la mayoría de las fibras plastifican, pero queda una pequeña zona central donde tiene una variación lineal y tiene tensiones menores a las tensiones de fluencia, ¿sí? O sea, se encuentra en rango elástico. Bien, en este caso, el momento que vamos a determinar es el momento plástico, ¿sí? Y ese momento plástico es igual al módulo resistente plástico multiplicado por la tensión de fluencia, ¿sí? Esto es lo único que cambia. No sé si han escuchado hablar antes del módulo resistente plástico. Quizás en estabilidad también vieron algo de eso. ¿Vieron algo o no? No, bueno, al parecer no hay problema. De todas formas, acá sí lo vamos a ver y ya les voy a explicar cómo se determina ese módulo resistente plástico. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para saber si el momento plástico del diagrama o cuándo el momento plástico del diagrama real es igual al momento plástico del diagrama teórico? Bueno, para que sean aproximadamente iguales, esta zona que queda sin plastificar, o sea, esta distancia que vemos acá, que es X por H, tiene que ser aproximadamente 1/6 o menos, ¿sí? Y eso ocurre cuando la deformación que nosotros tenemos, la deformación máxima esta de acá, que acá no lo he dibujado al diagrama de deformaciones, pero la deformación máxima que nosotros tenemos en la fibra extrema va a ser igual a 3 veces la deformación por fluencia. No sé si lo alcanzan a ver acá, ¿sí? En ese momento, el momento plástico del diagrama real es aproximadamente igual al momento plástico teórico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar que nuestra sección alcanza el momento plástico, ¿sí? Cuando la deformación máxima que tenemos en la fibra extrema es igual a 3 veces la deformación de fluencia, ¿sí? ¿Podría tener más deformación? Sí, podría girar más, ¿sí? Pero ese es el límite en el cual el momento plástico
real coincide con el momento plástico teórico, ¿sí? En el caso de compresión, bueno, el estado límite es el mismo que el anterior, porque si acá una fibra alcanza la fluencia, la alcanzaban todas, bueno, y es lo mismo, ¿sí? Plastifica, toda la sección estaría plastificando, así que sigue siendo el área bruta por la tensión de fluencia. Y un diagrama de flexocompresión teórico sería algo como esto, ¿sí? Tenemos todas las fibras plastificadas, nada más que la mayoría se encuentran solicitadas a compresión. Bien, en función de esto, nosotros podemos definir, antes de eso vamos a ver lo que les había dicho del módulo resistente elástico. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de eso. Eso ya lo saben seguro. En estabilidad lo veían con la letra W, ¿sí? Y el módulo resistente elástico es igual al momento de inercia de la sección respecto del eje del cual yo tengo flexión, dividido por la distancia máxima, porque ahí, o sea, voy a tener la máxima tensión, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Ya sabemos. Bien, perfecto. Ya sabemos cómo sacar el momento de inercia respecto del baricentro, ¿cierto? Tienen que estar hábiles en eso, o sea, lo tienen que tener al fresco o al día. Primero tienen que sacar dónde está el baricentro de la sección y luego sacan el momento de inercia y después recién pueden sacar el módulo resistente elástico. Bien, el módulo resistente plástico, que es para sacar el momento plástico, es igual al momento estático de la sección respecto al eje plástico. Y el eje plástico es el eje que divide a la sección en dos áreas iguales. Acá les he puesto un ejemplo fácil, digamos, que sea fácil de encontrar el eje plástico. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese eje que es el que divide la sección en dos áreas iguales. Fíjense, el área 1 va a ser igual a 8 por 1,5, que me va a dar 12, y el área 2 va a ser igual a 6 por 2, ¿sí? Que es igual a 12. Entonces, como son áreas iguales, el eje plástico me pasa justo por esta línea, que es la que me divide el área 1 del área 2, ¿sí? Está fácil, digamos, en otros casos puede ser un poco más complicado. De todas formas, en metálica casi siempre trabajamos con secciones simétricas, por lo tanto, el eje plástico coincide con el eje de simetría, ¿sí? Bien, y el momento estático de un área respecto de un eje es igual al área por la distancia del baricentro al eje, ¿sí? Al eje en el cual estoy sacando el momento estático. Entonces, si el módulo resistente plástico es igual al momento estático de esa sección respecto del eje plástico, vamos a tener que es igual a A1, acá no me salió en el PowerPoint el 1, al área 1 entonces, por la distancia de 1, que es la distancia del baricentro del área 1 al eje plástico, más el área A2 por la distancia 2, que no me salió tampoco, la distancia 2, que es la distancia desde del baricentro del área 2 al eje plástico, ¿sí? En este caso sería 12 por 0,75, que es la mitad de 1,5, más 12 por 3, que es la mitad de 6, ¿sí? 45 centímetros cúbicos. Bien, ¿tienen alguna duda respecto de esto? Profe, una pregunta. Para la Sí. determinación del plástico, ¿cómo hizo? ¿Era la Es, intersección? para el eje plástico me preguntas. Sí, la Es el posición. eje, claro, es el eje que divide la sección en dos áreas iguales, ¿sí? En Ah, este caso perfecto. lo hice re fácil, el área 1 es Sí, igual al área 12 2, y 12. entonces me queda justo por ahí, pero podría ser que esta área del rectángulo de arriba sea distinta a la del rectángulo de abajo y bueno,
Ahí ya Claro, sería sí. un poquito más complicado, pero por eso les decía que en estructuras metálicas casi siempre trabajamos con secciones simétricas, entonces es un poco más fácil, ¿sí? Veamos una sección simétrica. Bueno, ¿del resto hay alguna duda o no? De cómo se determina el módulo resistente plástico y del concepto en realidad, porque esto es para que ustedes entiendan el concepto. No, profe, nada más. Bien, perfecto. Entonces, respecto de la sección simétrica, el eje plástico va a coincidir con el eje de simetría porque vamos a tener que la sección de arriba va a ser igual a la sección de abajo. Acá las he pintado distintas para distinguirlas. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir entonces? Lo que va a pasar es que si yo hago esta área por el área 1 por la distancia de 1, va a ser igual al área 2 por la distancia de 2, ¿sí? Por lo tanto, el módulo resistente plástico para una sección simétrica, que es el caso que van a tener casi siempre, va a ser igual a 2 veces el momento estático de la sección de arriba, ¿sí? Y acá no sé por qué no salió tampoco, pero sería el área 1 por la distancia 1, ¿sí? O podría ser igual a 2 veces el área 2 por la distancia 2, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que determinar el módulo resistente plástico, directamente lo hacen así. Bien. ¿No hay ninguna duda respecto de esto? Bueno. Entonces, en función de esto que hemos visto, o sea, de los límites, de los estados límites de una sección transversal, perdón, antes de eso, estaba distraída. Antes de eso, existe un factor de forma que es la relación entre el módulo resistente plástico y el módulo resistente elástico. Y eso depende de la forma seccional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un rectángulo tenemos que esa relación o el factor de forma es igual a 1,5, para una sección circular maciza es de 1,7, para una sección circular hueca es entre 1,2 y 1,4, dependiendo de la relación entre el diámetro que nosotros tengamos en la sección y el espesor. Para los perfiles I es entre 1,12 y 1,2, también dependiendo de qué perfil tomemos nosotros y de los espesores que tenga. Y para un triángulo, esta sección en realidad mucho no se usa, se usan las anteriores, pero para tener una idea es de 2,37, ¿sí? Si el factor de forma llega a ser muy grande, las deformaciones que vamos a tener en un elemento flexionado en servicio pueden ser muy grandes y permanentes. Entonces, lo que se hace es limitar ese factor de forma. Nosotros, cuando determinemos el momento plástico, ¿sí?, vamos a adoptar como máximo una relación del factor de forma menor o igual a 1,5. Es decir, que nosotros vamos a adoptar un módulo resistente plástico que siempre sea menor o igual a lo sumo a 1,5 veces el módulo resistente elástico. Esto es para evitar las deformaciones excesivas, ¿sí? Bien, eso ya cuando veamos el diseño a flexión lo vamos a estar usando, ¿sí? Cuando determinemos el momento plástico, lo vamos a hacer con un módulo resistente plástico como mucho igual a 1,5 del módulo resistente elástico. Bien, ahora sí. En función de todas de esos estados límites para las secciones que hemos definido y del comportamiento que tengan al pandeo local, las secciones se pueden clasificar entonces en sección compacta, sección no compacta y sección esbelta. Y para eso, o sea, para saber cómo las clasificamos, tenemos que determinar su esbeltez. Y la esbeltez, el análisis ese lo vamos a hacer por cada uno de los elementos de la sección. Es decir, vamos a determinar la esbeltez para las alas, que va a ser B, ¿sí?, que es el ancho, dividido el espesor del ala, y la esbeltez del alma,
que es igual a h, que es la altura, dividido el espesor del alma, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se mide este b y este h. En eso, para cada perfil hay una especificación correspondiente. Y en función de cómo sean esas esbelteces y por lo tanto cómo se comporten al pandeo local, a las secciones, las vamos a clasificar en compactas, sección no compacta y sección esbelta. Para que una sección sea compacta, tiene que cumplir dos condiciones, ¿sí? Una es que la unión entre el alma y las alas sea continua. En el caso de los perfiles laminados, eso se da por la misma fabricación de los perfiles, pero en el caso de las secciones armadas, la soldadura entonces tiene que ser continua, ¿sí? No puede ser alternada como habíamos visto cuando vimos uniones soldadas. Después, en todos los elementos, es decir, tanto en el ala como en el alma, todos los elementos que estén comprimidos, la esbeltez tiene que ser menor o igual a cierto límite, ¿sí? O sea, tiene que ser tiene que ser menor que lambda P. Y la deformación máxima que vamos a tener tiene que ser mayor o igual a 3 veces la deformación de fluencia, ¿sí? Porque estos límites que nos permiten clasificar las secciones están definidos en función de cómo se comportan esos elementos al pandeo local, ¿sí? Ya vamos a ver cómo los definimos a este lambda P y a este lambda R. Para rótulas plásticas, o sea, en zonas sísmicas se exige que la sección de la rótula no solamente tiene que alcanzar la fluencia, no es suficiente con que alcance el momento plástico, sino que tiene que tener una capacidad de rotación mayor, o sea, tiene que poder alcanzar deformaciones máximas mayores a entre 7 y 9 veces la deformación de fluencia, ¿sí? Tenemos que permitirle una buena rotación a la rótula sin que llegue al pandeo, ¿sí? Todas las secciones compactas tienen la capacidad de desarrollar el momento plástico, porque fíjense, habíamos dicho que cuando tenía una deformación igual a 3 veces la deformación de fluencia, ya podíamos alcanzar el momento plástico, ¿no? Entonces, todas estas secciones compactas, si llegamos a clasificar a una sección como compacta, vamos a garantizar que pueda desarrollar el momento plástico sin que ninguno de sus elementos pandee. Es decir, sin pandeo del ala y sin pandeo del alma, ¿sí? Bien, en el caso de secciones no compactas, son secciones no compactas en las cuales al menos un elemento, o sea, un ala o un alma, tiene una esbeltez mayor a lambda P. Disculpen, acá hay un error. ¿Sí? Acá debería decir mayor. Tienen una esbeltez mayor a lambda P. Uno de los elementos ya tiene una esbeltez mayor a lambda P. Pero todos los elementos tienen una esbeltez menor a lambda R, ¿sí? Ninguno va a tener una esbeltez mayor a lambda R. En ese caso, vamos a estar en esta situación de tensiones, ¿sí? Donde las fibras de la sección pueden alcanzar la tensión de fluencia, pero esta distancia es mayor a un sexto. Recuerden que tenía que ser menor a un sexto para que alcance el momento plástico, y en este caso no, son mayores a un sexto, por lo tanto, no pueden desarrollar el momento plástico. No pandean tampoco, ninguno de sus elementos va a pandear, pero no va a alcanzar el momento plástico, ¿sí? Y sí van a alcanzar, las fibras más alejadas pueden alcanzar la tensión de fluencia. Esa es la diferencia entre las secciones compactas y las no compactas. Y cuando
al menos un elemento de la sección es mayor a lambda R, cualquiera de los elementos supera esa esbeltez, entonces ya estamos en presencia de una sección esbelta, ¿sí? Quiere decir que ninguna fibra va a alcanzar la tensión de fluencia, todas las fibras de la sección van a tener una tensión menor a la tensión de fluencia y va a fallar seguramente por pandeo local, ya sea del alma o del ala, dependiendo de cuál sea el elemento más esbelto. Acá lo podemos ver esquemáticamente, si lo quieren ver así. Hacia la derecha tenemos esbelteces crecientes, cada vez mayores, ¿sí? Entonces, si todos los elementos tienen una esbeltez menor a lambda P, es decir, de acá para allá, vamos a tener una sección compacta. Si la deformación máxima que nosotros tenemos es mayor o igual a 3 veces la deformación de fluencia, entonces vamos a alcanzar el momento plástico. Y en el caso de secciones en zona sísmica, de secciones, me refiero de rótulas plásticas en zona sísmica, vamos a exigir que se permita una deformación o una rotación mayor de la sección, ¿sí? Entonces, para eso, la esbeltez tiene que ser todavía menor a lambda pp, que ese es el límite que nos define esa deformación. Después, para que sea una sección compacta, primero que todos los elementos tienen que ser menor que lambda R, y si uno es mayor que lambda P, puede que todos sean menores que lambda P también, pero si hay alguno que sea mayor que lambda P, entonces ya estamos en presencia de una sección compacta, y si al menos un elemento es mayor a lambda R, entonces estamos en presencia de una sección con elementos esbeltos, ¿sí? Y esta sí va a fallar por pandeo. Bueno, no sé si de esto les queda alguna duda. ¿No? Bien, esto lo van a usar cuando diseñemos a flexión, que ahora no lo vamos a hacer, únicamente vamos a aprender a clasificar las secciones. Bueno, ¿cómo se determinan estos límites o de dónde salen estos límites? Porque yo tengo que analizar después mi sección transversal y compararlo con estos límites para saber dónde estoy parada. Bien, estos límites surgen de igualar la tensión crítica de una placa. ¿Recuerdan que habíamos visto pandeo en placas y que habíamos determinado cuál era la tensión crítica en una placa? Y eso dependía de varias cosas. Dependía, por ejemplo, de cómo era la carga, de cómo eran los vínculos. Podíamos tener la placa empotrada en los laterales, en la dirección de la carga, de compresión, o la podíamos tener empotrada en un solo apoyo, ¿sí? Eso lo habíamos visto cuando vimos pandeos en placa. Bueno, si nosotros igualamos la tensión crítica de pandeo en una placa a la tensión de fluencia y tenemos en cuenta esta rotación en la deformación, entonces vamos a encontrar cuánto vale este límite lambda p, ¿sí? Lo mismo pasa con lambda pp. Estos dos límites tienen sentido cuando estamos hablando de flexión, porque tienen sentido para deformaciones por flexión, ¿sí? Estábamos hablando de deformaciones de este tipo, de rotación en la sección. Pero no tiene sentido cuando nosotros hablamos de deformaciones por compresión. El lambda R es el único límite que tiene sentido cuando hablamos de compresión, porque recuerdan que para compresión casi que teníamos un solo estado límite seccional, que era cuando plastificaba toda la sección. Entonces, cuando estamos hablando de compresión, si tenemos secciones no compactas o secciones compactas, es lo mismo, ya sabemos que no va a fallar por pandeo local. Ahora, cuando estamos hablando de flexión, lo que nos importa es que nuestras secciones sean compactas para que puedan desarrollar el momento plástico, ¿sí? Y estos límites ya están determinados.
los van a encontrar en la norma o en el Troglia, ¿sí? En la tabla B51, que acá yo les he ido copiando por partes para que la vayamos viendo un poco en detalle. Va a estar dividida en dos partes. La primera parte es para elementos no rigidizados y la segunda parte es para elementos rigidizados. Los elementos no rigidizados se refiere a los elementos de una sección transversal que se encuentran unidas de un solo lado, paralelo a la dirección de la fuerza de compresión, ¿sí? O sea, acá, en esta sección, ya sea que tengamos flexión o compresión, va a ser perpendicular al plano de la hoja, ¿sí? Y este elemento comprimido, entonces este es el borde unido paralelo a la dirección de la fuerza, tengo un solo borde y por eso es un elemento no rigidizado. Es decir, que todas las alas de perfiles I, C, como pueden ver acá, o acá ven un ala que sobresale de un perfil cajón, o el ala de un perfil L, todos esos son elementos no rigidizados, ¿sí? Bien, y los elementos rigidizados, bueno, acá siguen el caso 4, 5, 6 y 7, todo esto es para elementos no rigidizados, fíjense, seguimos con las alas, son casi los mismos perfiles, ahí se las he puesto en rojo para resaltarla, en la norma no la van a encontrar así, y también, fíjense, la parte vertical, digamos, de un perfil T también es un elemento no rigidizado. Y en la segunda parte de la tabla van a encontrar los elementos rigidizados. Y los elementos rigidizados, acá se me movieron todas las que había resaltado. Los elementos rigidizados son aquellos que se encuentran unidos en dos extremos paralelos a la dirección de la fuerza. Bueno, acá quería resaltar el alma, no sé en qué momento se me movieron. Corresponde al alma del perfil I, fíjense, el alma de un perfil cajón, acá el alma de otro perfil I, este es un perfil armado y este es un perfil laminado, el alma de un perfil C, el alma de otro perfil de una sección tubo rectangular, o puede ser también las alas, cuando tengo una sección rectangular, fíjense, porque esa ya está rigidizada, se considera rigidizada porque está unida en los dos extremos de la placa, ¿sí? También pueden ser platabandas. Bueno, esto ahora ya lo vamos a ver en detalle. Y después, ¿en qué se diferencia cada caso? Fíjense, acá tenemos el caso que corresponde a la solicitación que va a estar sometida a la sección. Tenemos cómo sacamos la esbeltez del elemento que nosotros estamos analizando, o sea, la relación ancho-espesor, que va a ser B dividido T, esta es la esbeltez que nosotros tenemos que calcular, y acá en el gráfico tienen que fijarse bien a qué se refiere con B. En el Troglia, de todas formas, ustedes después péguenle una mirada cuando vayan a hacer la clasificación de alguna sección, porque ahí les dice textual desde dónde hasta dónde tienen que tomar esa distancia, ¿sí? Fíjense, en el caso de un perfil I, la tienen que tomar desde el centro, desde la mitad del ala hasta el extremo. O sea, es la placa que está en voladizo, ¿sí? Y en el caso del perfil U es todo el ala. Eso lo tienen que ver bien con detenimiento. Y acá tienen los tres límites. Tienen el lambda PP, el lambda P y el lambda R, ¿sí? Y están en orden. Y el caso se refiere a cada solicitación que ustedes van a tener. Fíjense, por ejemplo, acá, todas estas, el caso 1, 2 y 3, son para flexión. Siempre estamos hablando de elementos comprimidos por flexión, ¿sí? O sea, acá voy a tener flexión alrededor del eje horizontal, que está ahí marcado con una línea punteada,
y la parte superior va a estar comprimida y la parte inferior va a estar traccionada. Entonces, este es el elemento comprimido por flexión. Entonces dice, alas de vigas laminadas de perfiles doble T y canales sometidos a flexión, ¿sí? Entonces, en ese caso, específicamente, ustedes pueden determinar lambda PP, lambda P y lambda R. Bueno, esto es alas de vigas doble T, soldadas, homogéneas o híbridas, o alas salientes de vigas soldadas sometidas a flexión, ¿sí? En este caso eran laminadas y en este caso son soldadas. Y fíjense que acá depende, estos son valores que dependen del módulo de elasticidad. En el Troglia van a encontrar, esta tabla yo la saqué de la norma, es el capítulo B de la norma. Pero en el Troglia ustedes van a encontrar esta misma tabla en la cual se reemplazó el módulo de elasticidad por 200.000 megapascales y entonces tienen la fórmula acá un poquito diferente. Acá tienen un número, no sé cuánto es la raíz de 200.000 por 0.3 dividido la raíz de FI. Pero la fórmula es la misma. Bueno, fíjense, para los perfiles laminados entonces depende de la tensión de fluencia, salvo en el caso de lambda R, que depende de FL, ¿sí? Cuando dice FL, tienen ahí la aclaración al final de la tabla, en el inciso C. FL se refiere a la diferencia entre la tensión de fluencia y la tensión residual, ¿sí? O sea, sería FI menos FR. Y la tensión residual, ya habíamos visto cuánto valía para secciones laminadas y cuánto vale para secciones armadas. En el caso de estos perfiles que son armados, híbridos, fíjense que está en función de la tensión de fluencia del ala, ¿sí? Dice FIF. ¿Por qué la discrimina? Bueno, porque puede ser que las alas y el alma sean de materiales distintos y que tengan distinta tensión de fluencia. Bueno, si es la misma tensión de fluencia, no hace falta discriminar nada ahí. Y en este caso, tiene en cuenta KC. KC tiene en cuenta la rigidez relativa entre el alma y el ala, ¿sí? Porque si en esta unión nosotros tenemos una buena rigidez, entonces eso nos va a colaborar para disminuir la posibilidad de pandeo localizado. Pero sin embargo, si es que tengo un alma muy esbelta, ¿sí? Entonces el alma no nos va a colaborar para evitar el pandeo del ala. Y entonces, bueno, eso lo tengo en cuenta a través de este factor KC que está acá, ¿sí? Ese KC también lo van a encontrar ahí en el inciso D o H, creo, de las aclaraciones de la tabla que están más abajo. Ya ustedes cuando la vean a la tabla o la estudien o la usen, ahí van a ir a tener que leer estos incisos. Bien. En todos los casos, entonces, como les decía, este también es para flexión de perfiles T o perfiles ángulo unidos, todos alrededor del eje horizontal como está puesto. Y ahí tienen qué B tienen que tomar y qué T tienen que tomar para sacar la esbeltez, y esa esbeltez es la que tienen que comparar con estos límites, ¿sí? Como les decía, en el caso de flexión, entonces sí tienen sentido el límite lambda PP y lambda P, porque esto es lo que nos define la posibilidad de alcanzar el momento plástico o no, ¿sí? Este límite es el que nos definía. Los casos 4, 5 y 6 y 7 son todos de compresión, o sea, son todas estas mismas secciones, pero solicitadas a flexión únicamente, a flexión y nada más. Y por lo tanto, los límites, fíjense, lambda PP y lambda P no tienen sentido. Para compresión, a nosotros el único límite que nos interesa es el lambda R, ¿sí? Si tengo alguno de estos elementos que sea mayor que lambda R, entonces voy a tener una
sección esbelta, y si todos los elementos son menores a lambda R, entonces voy a tener una sección no compacta o compacta, que para la compresión es lo mismo, ¿sí? En ese caso no fallaría por pandeo local. Bien, veamos ahora los elementos rigidizados. Entonces los elementos rigidizados habíamos dicho que son los que están unidos a lo largo de dos de sus extremos que son paralelos a la dirección de la fuerza. Y acá también, acá sigue, digamos, del caso 8 al 13. Este es para una sección circular hueca y tiene para compresión, opción para compresión y para flexión. La esbeltez la determino como el diámetro dividido el espesor, y fíjense que para compresión nuevamente, acá me he olvidado ponerles arriba los límites, pero este es el límite de lambda pp y lambda p, no son aplicables, y este sería el límite lambda r, ¿sí? Está en función de la tensión de fluencia y del módulo de elasticidad, igual que en los casos anteriores. Y en el caso ya de estos perfiles laminados, acá tenemos para almas comprimidas por flexión, ¿sí? Un alma comprimida a flexión va a estar en parte en parte traccionada y en parte comprimida según de dónde me caiga el eje neutro de esa sección. Acá, como les decía, se me han corrido los rectángulos estos amarillos que yo quería resaltar cuál era la sección rigidizada. Y como es a flexión, bueno, acá sí tienen sentido el límite lambda pp, lambda p y lambda r. Y está en función de la tensión de fluencia y del módulo de elasticidad. Y se determina como h, que es la altura, o sea, la esbeltez que yo voy a calcular se determina como h dividido el espesor del alma, ¿sí? Y h, tienen que estar atentos porque h es la distancia, ahí no sé si alcanzan a ver, es la distancia entre del alma, pero restando el espesor de las alas, y en el caso de los perfiles laminados, la curvatura esa que tengo hasta unir el ala con el alma, ¿sí? No me acuerdo si acá se podía hacer zoom, ¿ustedes saben? A ver acá. Otro Ah, sí. profe. Ahí creo que puedo hacer zoom. Ahí no sé si alcanzan a ver, ¿ves? Que es donde termina la curvita esa, ¿sí? Ahí empiezo a medir la altura. Si la sección fuera soldada, como es el caso, bueno, ahí sí creo que era la distancia entre alas, me parece que no había que restarle la soldadura, pero si estuviera unida acá mediante bulones, bueno, sería la distancia entre los bulones que se encuentran más cerca, ¿sí? Eso tienen que estar atentos cuando vayan a sacar. Fíjense acá también se nota bien que la distancia esa es terminada la curvita. Eso es para sacar la esbeltez. Volvamos al tamaño, a ver, original. Bien, todos estos son por flexión. En el caso de almas solicitadas a flexotracción, esto está como una aclaración en textual, digamos, ahí en la norma, pero yo se los he agregado acá para que lo tengan en cuenta. Pueden usar el caso 9. Pueden usar estas mismas fórmulas y están del lado de la seguridad. Bueno, y acá tenemos alas de cajas rectangulares o cuadradas y secciones estructurales huecas de espesor uniforme, comprimidas uniformemente por el efecto de flexión o flexocompresión. Bueno, en este caso ya es lo mismo si es flexión o es flexocompresión, porque el ala que está en el extremo va a estar comprimida igual, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso de secciones rectangulares, a ver, en el caso de secciones rectangulares, la parte, ¿cuál viene a ser el ala? Acá puede surgirles duda de cuál es ala y cuál es alma.
Bueno, acá lo vamos a definir en función de cómo tenemos la flexión. Como la flexión es alrededor de este eje, ¿sí? Entonces estas verticales van a ser alma y estas horizontales van a ser alas. Y una va a estar comprimida y la otra va a estar traccionada. Entonces el ala comprimida es la que a mí me interesa analizar, ¿sí? Bueno, acá es una sección cajón armada y también es para platabandas, fíjense, para platabandas y placas, diafragma entre líneas de pasadores o soldadura, comprimidas por flexión o flexocompresión, y alma de canales en flexión con el plano de carga según el eje de simetría. O sea, acá es como están puestos, ¿sí? Este es el eje de flexión, acá tengo la platabanda solicitada compresión, y en este caso el perfil I, ese también es el eje de flexión, la platabanda que va por arriba, o el alma, fíjense, el alma de un perfil C, cuando está solicitado alrededor de un eje a flexión que es este, ¿sí? Entonces ahí en ese caso también tienen que usar estos límites. Acá fíjense que esto es para un perfil tubular, como este, y para el resto de los perfiles tienen esta fórmula que es 1,49. Discúlpenme un segundito, voy a enchufar la compu. Bien. Bueno, sigamos. Bueno. Esto es para una sección cajón. Se usan columnas así armadas con agujeros de acceso, ¿sí? Bueno, también sería el alma comprimida. Esto como es a compresión axial, estos dos límites no tienen sentido. Y acá sería para almas a compresión axial, como es compresión de toda la sección. A ver, lo hagamos un poquito más grande. En este caso, el alma puede ser tanto esta como esta, ¿sí? Porque toda la sección se va a encontrar comprimida uniformemente. Bueno, acá lo mismo, estos límites no son aplicables. Y después tenemos las secciones a flexocompresión. Y acá también se me movieron lo que quería resaltar, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos, fíjense, tres posibilidades o tres fórmulas. Y eso depende, como son almas bajo combinación de flexión y compresión, el eje neutro que nosotros tenemos puede tener distintas posiciones. O sea, el alma se puede encontrar más comprimida o menos comprimida dependiendo de cómo sea la relación entre el esfuerzo normal y el momento que nos está solicitando, ¿sí? Una medida de cuál es esa relación aproximadamente se puede determinar a partir de la relación entre el esfuerzo axial requerido o el normal requerido y el normal de diseño. El normal de diseño que es el factor de reducción de resistencia por la carga de fluencia, nominal, perdón, ¿sí? Esta es la de diseño. Si esa relación es menor que 0,125, entonces la sección se va a encontrar flexionada, ¿sí? Va a tener una parte comprimida y otra traccionada. En cambio, si es mayor a 0,33, el alma se va a encontrar mayormente comprimida, y fíjense que en ese caso la fórmula 1,49 de la raíz cuadrada es la misma que para perfiles I que están únicamente comprimidos, ¿sí? Fíjense acá, 1,49 de la raíz del módulo de elasticidad sobre la tensión de fluencia, ¿sí? O sea, cuando entramos en este caso, ya decimos que el alma está prácticamente comprimida, que no está solicitada flexión. Y ahí tenemos también los límites correspondientes. Bueno, básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber para poder clasificar las secciones. Y
Y eso es lo que les va a definir, lo que tienen que entender es que esto es lo que les va a definir si es que la sección tiene la posibilidad de desarrollar esos estados límites que nosotros estuvimos viendo, o si va a fallar antes por pandeo local a tensiones menores que la tensión de fluencia. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Ya esto cuando vean la práctica, van a entrar más en tema y van a poder usarla a la tabla, y ahí quizás les surjan dudas para poder consultar. Bueno, si no tienen ninguna duda, ahí dice capítulo 2, pero en realidad, corrijamos, es capítulo 5, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, eso sería todo. Ese 2 no va. Eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos viendo el próximo martes. Bueno, ingeniera.